Mis hermanos, vamos a orar al Señor para que sea el Señor guiándonos en esta mañana y que Dios se agrade en permitirnos terminar el libro de Amós de una manera bien especial en esta mañana. Así que oremos, mis hermanos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor, Señor. Yo te pido que me ayudes de una manera especial, que me des la sabiduría, que me des la gracia para exponer tu palabra, que me des la fidelidad para poder caminar en las verdades de tu palabra, Señor, mientras que tu palabra sea expuesta, sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y lo que te he pedido nuevamente te lo pido aquí junto con mis hermanos, que tú seas exaltado, Cristo, y tu pueblo sea en gran manera edificado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Amós. Hoy voy a tratar de usar el reloj de la parte de atrás, que está un poquito atrasado, así que me va a servir. Amós capítulo 9. Mis hermanos, como en ocasiones lo ha dicho nuestro pastor Edgar, ha sido un reto poder enseñar acerca de los profetas menores. Casi no hay escritos, sobre todo en español, comentarios, etcétera, etcétera, sobre estos libros. Así que ha sido un gran reto para nosotros poder compartir, pero sabemos que tenemos la ayuda del Señor y la ayuda de ustedes también para poder interpretar la palabra del Señor y para que la palabra del Señor sea de gran bendición para nuestras vidas. En mi vida como creyente jamás pensé que iba a predicar algún día sobre un libro como Amós. De pronto algunos de ustedes no me conocieron quizás antes de llegar acá. Solía predicar mucho del Nuevo Testamento, casi no usaba el Antiguo. Sin embargo, hoy el Señor permite que vayamos al Antiguo y podamos ver las verdades del Señor en medio de su palabra. Ya están allí, mis hermanos. Así que espero, mis hermanos, que el Señor nos ayude y confío en que así será. Voy a leer un versículo, ustedes leen el otro. Dice capítulo 9: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de Etíope? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré de todo la casa de Jacob.
Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, he aquí vienen días, dice Jehová, en el que Ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y de esa manera, mis hermanos, termina el libro de Amós, diciendo, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Mis hermanos, no quisiéramos seguir hablando de juicio, pero el pasaje que vamos a leer es sumamente fuerte. En esta semana mi esposa se me acercaba y me decía, amor, ¿será que los profetas no dicen cosas bonitas? Yo le decía, sí, ellos también dicen cosas bonitas, pero a veces al final. Pero mis hermanos, son palabras de juicio que vamos a ver hoy. Al final vamos a tener un paréntesis o algo que algunos comentaristas no entienden cómo puede aparecer eso en un contexto como este que estamos viendo, como en el capítulo 9 que vamos a ver. Así que, mis hermanos, si el Señor lo permite, hoy terminaremos el capítulo 9 y hoy terminaremos el libro de Amós. Esperamos, mis hermanos, que el libro de Amós haya sido de gran bendición para ustedes, que ustedes hayan sido en gran manera edificados, y no solamente que hayan sido edificados, sino que también hayan podido aprender. Personalmente yo espero que al final, cuando el pastor Edgar realice el examen de todos los profetas menores, es una broma, espero que sea una realidad al final, todos los podamos pasar. Así que, mis hermanos, no solamente espero que podamos ser edificados por el Señor, sino que podamos aprender de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué seguimos hablando de juicio? La respuesta es porque el Señor sigue hablando de juicio a través del profeta Amós. Y si el Señor sigue hablando de juicio, si el capítulo 9 sigue hablando de juicio, ¿qué debe hacer el predicador, mis hermanos? Hablar de juicio, porque ese es el tema del cual se está hablando en el capítulo. De hecho, es normal que se hable de juicio ante tanta maldad. De hecho, mis hermanos, nosotros reprocharíamos al Señor si viéramos viendo tanta maldad en el libro de Amós, viendo cómo el hombre se ha levantado contra su creador, contra su prójimo, como lo veíamos hace 8 días. Reprocharíamos a Dios si no hubiera juicio, si Dios no hiciera nada. ¿O acaso no reprocharíamos, mis hermanos, a las autoridades, a la policía, si delante de ellos alguna persona mata, roba y la policía no hace nada? Absolutamente nada. Ni siquiera se preocupa por detenerlos, mucho menos para llevarlos a la cárcel. ¿No reprocharíamos eso, mis hermanos? Imagínense, si eso lo reprochamos basado en nuestro estándar, que está manchado con el pecado, ¿cuánto más, mis hermanos, es el estándar de un Dios que es 3 veces santo? La maldad exige juicio, la maldad exige justicia divina. Así que, con eso en mente, mis amados hermanos, quiero llevarlos al primer versículo que vamos a ver hoy, al estudio del capítulo 9. Dice el primer versículo: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo:
derriba el capitel y estremezcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Mis hermanos, en este verso vamos a ver una quinta y última visión del libro de Amós. Recuerda que el pastor Edgar nos compartió acerca de unas visiones. Si recuerdan, mis hermanos, creo que era el capítulo 7, si no estoy mal. Edgar nos compartió 4 visiones. Bueno, hay una quinta visión de la cual nos va a hablar el pasaje en esta mañana, y dice: vi al Señor. El profeta en esta visión dice lo siguiente: vi al Señor que estaba sobre el altar. Las Américas no dice sobre el altar, las Américas dice junto al altar. La pregunta es: ¿a qué altar se refiere el texto? ¿A qué altar, mis hermanos, se refiere el verso? ¿A qué altar? Algunos piensan que se refiere al altar del templo en Jerusalén, pero yo creo que no. Hay otros comentaristas que piensan también lo contrario, mis hermanos. Hay algunos que piensan que ese altar se refiere al santuario principal en Betel. Yo creo eso, mis hermanos, y lo que más me ayuda a creer eso, lo que más me lleva a creer esto, es que el ministerio de Amós se desarrolló principalmente ¿dónde? ¿En el reino del qué? Del norte. Y no solamente eso, si ustedes leen el capítulo 7, versículo 13, se darán cuenta que cuando el profeta Amós tuvo una controversia con un sacerdote llamado Amasías, ¿dónde se encontraba Amós? En Betel. En Betel. Así que posiblemente ese altar, mis hermanos, se encontraba ¿en dónde? En Betel. Eso es lo que nos deja ver el texto. Pero es necesario, mis hermanos, recordar algunas cosas. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Y qué más? Casa de Dios y puerta del cielo. Pero imagínense, mis hermanos, que este lugar se había degradado tanto, la idolatría lo había degradado tanto, que el profeta Oseas, decide no llamarle Betel, sino como Bet-Aven, que significa lugar de abominación o casa de abominación. Eso ya lo hemos visto, mis hermanos. Sin embargo, no deja de sorprenderme. Es necesario recordar algunas cosas de las cuales hemos visto para poder entender lo que vamos a estudiar en esta mañana, en especial para entender este primer versículo. Recuerdan que el reino se dividió en cierto momento. 10 tribus cogieron para ¿dónde? Reino del norte, o se le llamó el reino del norte. 2 tribus estuvieron en el reino del sur. ¿Quién comenzó reinando en el reino del sur? ¿Recuerdan? Roboam, ¿el hijo de quién? De Salomón, muy bien. Pero ¿quién reinó en el reino del norte? Jeroboam, un líder, un caudillo militar. Así que se dividieron las tribus, mis hermanos, pero hubo un problema, había un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén, es decir, en el reino del sur. Así que Jeroboam pensó que su gente, la gente del reino del norte, al ir a adorar al reino del sur, de pronto se iban con el otro rey y lo abandonaban. Así que tuvo miedo, ¿y qué hizo? Construyó altares, santuarios, construyó becerros de oro, instituyó sus propios sacerdotes, sus propios profetas. Pero no solamente eso, hay algo más. Inventó una nueva fiesta. Y allí es donde los quiero llevar, así que quiero que vayan conmigo. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 32. Primera de Reyes. Para ver qué más inventó este señor aparte de inventar todo lo que hemos dicho. 12, 32 al 33. Dice la palabra: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes ¿qué? ¿Qué día la instituyó? Mes octavo. ¿De qué día? A los 15 días del mes, conforme a ¿qué? A la fiesta solemne que se celebraba en Judá
Posiblemente se refiere a la fiesta de los tabernáculos. O sea, esta fiesta era muy parecida a la fiesta de los tabernáculos. Estos datos son muy importantes y nos van a servir, mis hermanos. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que aquel que había hecho. Ordenó también en qué, en Betel, el sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. ¿Quién había fabricado? Yo creo que es la Biblia de las Américas que dice que él se había inventado, no recuerdo muy bien, pero él se inventó todo eso, mis hermanos. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado, la Reina Valera, de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Qué hizo este hombre? Se inventó una fiesta. Esta fiesta tenía las siguientes características, aproximadamente 3 características. Se celebraba en el mes octavo, eso lo dice el verso, el día 15. Segunda característica, la fiesta era parecida a la que se le celebraba en el reino de Judá, posiblemente a la fiesta de los tabernáculos. Tercera característica de esta fiesta, Jeroboam mismo oficiaba en el altar, o al menos ocupaba un lugar preferente junto al mismo, y subió al altar para quemar el incienso. Eso también lo dice el texto. Así que, ¿qué se inventó este hombre, mis hermanos? Una fiesta en el mes octavo del día 15, donde él mismo la oficiaba, el mismo rey la oficiaba. Diría alguien acerca de esta fiesta lo siguiente: era una fiesta espuria o falsa, celebrada sobre un altar ilegítimo, falso, como apoyo a una monarquía falsa o ilegítima. ¿Y saben qué pasó allí, mis hermanos? Cuando este rey estaba celebrando esta fiesta, imagínense qué pasó, versículo 13, capítulo 13, versículo 1. He aquí un varón de Dios por la palabra de Jehová vino ¿de dónde? Este no es el mismo profeta Amós, es otro profeta, pero los casos son muy similares. Como diría un comentarista, son solemnes coincidencias de Dios. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá. ¿A dónde? A Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Y aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está será derramada. Verso 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra él de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Dice un comentarista lo siguiente: pasan los años, 180 años aproximadamente, y solemnes coincidencias de Dios suceden. Otro Jeroboam está ahora sobre el trono de Israel, y otro profeta de Dios de nombre Amós ha llegado desde Judá también a Betel con un mensaje ¿de qué? De juicio. Las escenas parecen o son muy parecidas, pero con personajes diferentes. Ahora quiero que vayamos allí nuevamente al libro de Amós, capítulo 9, versículo 1. Lo interesante de esto, mis hermanos, es que en esa fiesta solían asistir mucha gente. Mucha gente iba a esa fiesta. Así que, ¿qué ve el profeta en el versículo 1? Vi al Señor junto
al altar o sobre el altar, como dice la Reina Valera, mis hermanos. En esa fiesta solía haber mucha gente. No sabemos, mis hermanos, si el profeta estaba en esa fiesta cuando Dios le mostró la visión, cuando él vio al rey. No sabemos. No sabemos si el Señor le mostró desde otro lugar esa fiesta, esas personas reunidas en ese culto idolátrico. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, mis hermanos, fue que Amós no vio al rey Jeroboam II sobre el altar. ¿A quién vio sobre el altar? Al Rey de Reyes, a Adonai, al Señor, al Creador, al dueño de todas las cosas, sobre el altar, mis hermanos. Y no precisamente para presidir la ceremonia que ellos iban a dar, no precisamente para quemar incienso en señal de aprobación a lo que ellos estaban haciendo. No, el Señor no estaba allí para hacer eso. El rey no estaba allí para hacer eso. Dios estaba junto al altar, como dice un comentarista. Dios estaba junto al altar como un jefe de demolición, como un jefe de un equipo de demolición o el comandante de un enemigo invasor. Él grita órdenes de desmenuzar el templo y toma responsabilidad personal por asegurarse de traer juicio hasta el último ofensor. Así que imagínense esta gente reunida en el mes octavo, a los 15 días, el rey y todos allí reunidos. Imagínense, todos allí reunidos. Y Amós teniendo esta visión. Terrible, mi hermano. Terrible. Y el Señor no estaba allí, insisto, para presidir la reunión. Estaba allí para derramar juicio sobre aquellas personas, sobre aquel lugar que estaban reunidos para adorar a dioses falsos. Y en esa reunión da una orden. ¿Qué dice el resto del texto? ¿Derriba qué? ¿Y qué más dice? Y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos ellos. La pregunta es, ¿qué es el capitel? Esa es la pregunta. Bueno, el capitel es algo que iba encima de las columnas que sostenía el techo, donde se apoyaba el techo. Así que si se quitaba el capitel, ¿qué pasaba? Se venía el techo. ¿Quiénes estaban reunidos abajo? Todas esas personas que estaban en esa fiesta, en ese culto idolátrico. Así que si se caía el techo, posiblemente acababa con todos. Tengo que agregar algo. Algunos comentaristas piensan, apuntan que eso de que está hablando el texto está apuntando a un terremoto. Así que imaginen, si es un terremoto, no solamente se iba a caer el techo, sino que posiblemente la estructura también iba a colapsar. Pero hay algo bien interesante en esto. Lo más probable, mis hermanos, es que muchos de los que estaban allí abajo, ¿qué pasaba? Murieran. Pero ¿qué pasaría con los sobrevivientes? Quizás muchos morían, pero algunos lograban sobrevivir. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con los que logran sobrevivir. ¿Qué dice el texto? Al postrero de ellos mataré ¿a qué? A espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Así que supongamos se cae el techo. Si es un terremoto, posiblemente la estructura colapsa también. Logran morir muchos. Algunos logran sobrevivir. ¿Y qué pasa? Se encuentran con ¿qué? Con la espada, es decir, con la guerra, que también los matará. Lo que está diciendo el texto es que ellos no podrían escapar de la ira de Dios. No podrían escapar de la ira de Dios. De hecho, el mismo texto lo dice. Que no podrían, ¿qué? Huir. ¿Qué dice el versículo? Dice, al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. No podrán escapar de la ira de Dios. Y la Nueva Traducción Viviente es un poquito más fuerte que la Reina Valera. Dice, no habrá de ellos, dice, me perdí. Creo que lo tengo en la otra hoja. O se me perdió. Se me perdió, mis hermanos, pero se me olvida cómo, pero la Nueva Traducción Viviente es un poco más fuerte que esta traducción, que la Reina Valera. Ellos no podrán escapar, no podrán huir de la ira de Dios. No habrá lugar donde ellos puedan escapar.
de la ira de Dios. En cuanto a esto, un comentarista dice lo siguiente: los malvados hacen bien en temer a Dios y al futuro. No hay huida posible para ellos. Aquel que se quita la vida pensando que de esa manera se librará de sus problemas, se meterá en un verdadero problema cuando se enfrente con Dios. Será como saltar de la sartén y caer en el fuego. Tremendo, mis hermanos. Dice ese comentarista: no hay manera de escapar de la ira de Dios. No hay forma de huir de la ira de nuestro Dios. No hay forma, mis hermanos. No hay forma. Terrible. Mis hermanos y amigos, para mis amigos especialmente, solamente hay una forma de poder escapar de la ira de Dios. Solamente hay una forma, y esa forma es creyendo en Cristo Jesús. La Biblia dice, mis hermanos, que se hizo ¿qué? Propiciación por nosotros, que Él recibió la ira del ofendido por nosotros. Solamente hay una manera, y es poniendo nuestra fe en Cristo. Solamente Él recibió la ira del ofendido por nosotros. Por algo la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, solamente hay salvación en alguien. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Por algo la palabra dice, mis hermanos y amigos, que solamente hay una vida, un camino y una verdad llamada Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma de poder huir de esta ira. No hay otra forma de poder escapar de la ira divina. Solo hay una forma: creyendo en Cristo Jesús. Verso 2, que dice: aunque ¿qué? El verso anterior, mis hermanos, termina diciendo que no podrán huir ni escapar. Bueno, acá en este versículo se va a insistir en esa idea. No solamente en este versículo, los primeros 4 versículos van a insistir en esta idea. No hay forma de escapar de la ira del Dios vivo del cielo. Y ahorita vamos a ver por qué no hay forma de escapar de la ira de Dios. Y también vamos a ver por qué estas personas, o el texto pareciera decirnos que estas personas pensaban que podían escapar de la ira de Dios. Pensaban que podían escapar de la ira de Dios. No lo vamos a ver ahora, pero más adelante lo vamos a ver, mis hermanos. Verso 2: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Mis hermanos, aunque excavasen en lo más profundo de la tierra, como dice la Nueva Traducción Viviente, hasta el lugar de los muertos, de allí los tomará ¿quién? La mano airada de Dios. Los encontrará el Señor. Y no solamente dice eso, sino que dice, aunque ¿qué? Aunque subiesen a lo más alto, mis hermanos, al cielo, de allá los bajará el Señor, de allá los hará descender el Señor. No hay forma, no hay lugar donde podamos escapar de la ira de Dios. Pregunta: ¿hay forma de escapar de un ser omnipresente? ¿Hay forma, mis hermanos? ¿Hay forma de escapar de un ser omnipresente? ¿Hay forma de escapar de un ser que está en todo lugar al mismo tiempo? ¿Hay forma? Y no se trata esto de Goku, mis hermanos. La omnipresencia de Dios no se trata de que Dios se puede teletransportar rápidamente de un lugar a otro. No, eso no es de Dios, eso es de Goku. La omnipresencia de Dios se trata de que la presencia de Dios llena toda la tierra, mis hermanos. Y no solamente toda la tierra, sino todos los cielos. Y no solamente todos los cielos, sino todo el universo y aún el infierno mismo. Allí habita la presencia de Dios. No de manera especial, pero la ira de Dios está en ese lugar. No hay lugar. No hay lugar, mis hermanos. No hay forma de poder escapar de la ira de nuestro Dios. No hay forma. Y estas personas estaban pensando que podían escapar de ese Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero ¿habrá forma de escapar de ese ser omnipresente, mis hermanos? No. ¿Dónde se podrán esconder? ¿Dónde?
En lo más profundo de la tierra, allí los encontrará el Señor. En lo más alto de los cielos, allí también los alcanzará la ira de Dios. No hay forma. Y termino este versículo haciendo una aclaración. Yo creo que el versículo no está hablando del reino de los cielos ni del infierno, por si las moscas. Porque si pensáramos de esa manera, tendríamos que decir que hay algunos colados en el cielo, que hay que bajar de allá para que vengan a pagar y a arreglar cuentas con el Señor. No, yo no creo que el versículo esté diciendo eso. Yo creo que lo que el versículo está diciendo es que no hay lugar, no hay espacio donde alguien pueda ocultarse o pueda escapar de la responsabilidad que tiene ante un Dios soberano, ante un Dios omnipotente, ante un Dios omnipresente. Noten cómo lo dice la Biblia Herencia Reformada. La Biblia de estudio Herencia Reformada dice lo siguiente: Seol, cielo, no se refiere aquí a la habitación de los impíos o a la habitación de Dios, sino que son expresiones opuestas para designar la totalidad del espacio. No hay lugar tan bajo o tan alto como para escapar del juicio de Dios. La cumbre del Carmelo, en contraste con lo profundo del mar, expresa la misma idea. ¿Entendido, mis hermanos? No está hablando del infierno, no está hablando del reino de los cielos, está hablando del espacio en que no hay forma, no hay lugar de poder escapar de la ira de Dios. Verso 3, ¿qué dice? Quiero ver el reloj de al frente para no desanimarme. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Tremendo. Dice, si se escondieren, así que no pueden esconderse en lo más profundo, porque allí Dios los va a encontrar. En lo más alto, allí también Dios los va a encontrar. Dice, si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Dice un comentarista, la referencia al monte Carmelo es muy interesante. Está situado al norte de Israel, pero cerca de la costa. Es un lugar poblado de frondosos bosques y en sus laderas hay cientos de cuevas. Por tanto, el lugar ideal para perderse y que nadie te encuentre. El monte Carmelo, mis hermanos, era el lugar ideal para poderse esconder y que ninguno te encontrara. Ninguno te podía encontrar. Hay cientos de cuevas en ese lugar. Pero ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice el verso, mi hermano? Allí los buscaré y los tomaré. Insisto, no hay forma de escapar de la ira de Dios. No hay forma de escapar de la ira de un Dios omnipresente, mis hermanos. Ni aún lo más profundo del mar es un buen escondite para escapar de la ira de Dios. Que dice el verso: aunque se escondieran delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Algunos antiguos creían que el mar estaba habitado por una gran serpiente. Si así fuera, estos hombres, si existiera la posibilidad, que no la hay, de poderse esconder en lo más profundo del mar, esta serpiente, recibiendo la orden del Señor, o este monstruo, recibiendo la orden del Señor, iría y los atacaría también. No había forma, mis hermanos. No había forma de poder escapar de la ira de un Dios soberano. Verso 4, ¿qué dice? Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada. Si voluntariamente, mis hermanos, este pueblo decide entregarse a sus enemigos, Dios enviará la espada allí y los matará. No habrá forma. No habrá forma de poder. No habrá forma de poder escapar de la ira de Dios. Dice, allí mandaré la espada y los matará. Y no solamente eso, ¿qué más dice el versículo? ¿Qué más dice, mis hermanos? Que pondrá sobre ellos los ojos para mal y no para bien. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Mis hermanos, es una gran bendición cuando Dios pone sus ojos sobre alguien para bien. Hay una historia, si no estoy mal, aparece creo que en 1 Samuel capítulo 6, si no estoy mal. Hubo un momento, ¿recuerdan a Usa?
cuando tocó el arca no podía tocarlo y ¡puf!, quedó fulminado allí. Bueno, David estaba indeciso, no sabía qué hacer con el arca, que representaba la presencia de Dios, así que la dejaron en casa de un hombre llamado Obed-Edom. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios bendijo a este hombre y a su casa en gran manera. Es una bendición, mis hermanos, cuando Dios decide poner sus ojos sobre alguien para bien. Pero, escúchenme bien, mis hermanos, pero es un gran problema, es algo terrible cuando Dios decide poner sus ojos sobre alguien para mal. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de una manera fuerte. Dice: estoy decidido a traerles desastres y no ayudarlos. Imagínense cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice: estoy decidido a traerles desastres y no ayudarlos. La Reina Valeria dice: estoy decidido a traerles mal y no bien. Dios ha puesto sus ojos sobre este pueblo para mal y no para bien. Qué bendición es cuando Dios pone sus ojos sobre alguien para bendecirlo, pero qué terrible es cuando Dios pone sus ojos sobre alguien para mal. ¿Y todo por qué, mis hermanos? Por la desobediencia del pueblo, por la maldad del pueblo, por el pecado del pueblo. Y quiero leerles una cita para que vean que es bien serio lo que el Señor está diciendo aquí. Deuteronomio capítulo 28, versículo 63. Deuteronomio 28, versículo 63, dice la palabra: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Imagínense, mis hermanos, cuando Dios pone sus ojos sobre alguien para mal, Dios se goza en arruinar y en destruir a dicha persona o a dicho pueblo. ¿Está mal que lo haga? No, Él es Dios y es justo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pueblo había desobedecido. Si leemos el contexto del capítulo 28 de Deuteronomio, nos daremos cuenta que hay allí unas promesas si el pueblo decide obedecer, pero hay unas consecuencias si el pueblo decide desobedecer a Dios. ¿Y el pueblo qué había hecho, mis hermanos? ¿Qué había hecho el pueblo? Desobedecer a Dios. Mis hermanos, en estos 4 primeros versículos que hemos visto, nos dejan ver los intentos inútiles de escapar del justo juicio de Dios. No hay forma de evadir la responsabilidad que el hombre tiene ante un Dios omnipresente, omnipotente y soberano. No hay forma de escapar cuando Dios decide poner su mirada para mal, pero tampoco hay forma de escapar cuando Dios decide poner su mirada sobre alguien para bien. No hay forma, mis hermanos. No solamente cuando Dios decide para mal, sino cuando Dios decide poner su mirada para bien. Así que quiero terminar esta aplicación leyéndoles una cita, Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién, mis hermanos, cuando Dios decide poner su mirada sobre alguien para bien, y Dios lo ha hecho, Dios ha puesto su mirada en nosotros solamente por Cristo, para bien? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay forma, mis hermanos. No hay forma de escapar cuando Dios decide poner su mirada para bien también. Y qué bueno para aquellos que estamos en Cristo, que Dios ha decidido poner su mirada para bien en nosotros. Verso 5, volvamos al libro de Amós. Verso 5, ¿qué dice, mis hermanos? Dice: el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, y se derretirá y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Mis hermanos, aquí es donde vamos a ver por qué el pueblo pensaba, que podía escapar de la ira de Dios. Este texto es bien interesante y se hace sumamente interesante cuando lo vemos en el contexto histórico, especialmente a la luz de la idolatría que se vivía en ese momento. ¿Saben cuál era la mentalidad de la época, la mentalidad pagana de la época, mis hermanos? Para la mentalidad pagana de la época, los dioses estaban limitados a una ciudad o a un territorio, incluso a una determinada tarea. ¿Recuerdan? El dios de la tormenta, de la fertilidad, las cosechas, la guerra, etc. El más poderoso era el dios que sometía más ciudades, o que acumulaba más funciones, o que controlaba más dioses. En cuanto a esto, un comentarista dice lo siguiente: los israelitas, influenciados por esta forma de pensar, habían limitado a Dios a estos esquemas. Pensaban que Dios podía limitarse. Por eso era aceptable adorar a los dioses de Egipto a la vez que a Dios, o creían que podían refugiarse de su ira en un lugar remoto bajo la protección de otro Dios. ¿Saben por qué ellos pensaban eso, mis hermanos? Ellos pensaban que podían esconderse de la ira de Dios y que otro Dios falso los iba a proteger. Si ven cómo el pensamiento y la mentalidad de la época había dañado el pensamiento de este pueblo, mis hermanos. Por algo la Biblia en Romanos capítulo 12 dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser transformados por medio del conocimiento de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pueblo no se conformó a la palabra de Dios, se dejó influenciar por el pensamiento de aquellos paganos, de aquellos mundanos. ¿Y saben qué pasó? Llegaron a pensar como ellos también. Llegaron a pensar que Dios se podía limitar, que Dios era como los dioses falsos, y que ellos también podían huir de la ira de Dios. Pero eso, mis hermanos, no era posible. Dice, a manera de aplicación, dice un comentarista lo siguiente: les ocurría lo que muchas veces sucede aún con algunos cristianos, que llegamos a pensar que Dios es solo un Dios del domingo y no del resto de la semana, o que solo tiene que ver con ciertos aspectos o momentos de mi vida, y el resto lo gobierno yo a mi antojo. Terrible, mi hermano. A veces señalamos a ese pueblo, ¿por qué pensaba de esa manera? Pero cuando volvemos la aplicación a nosotros, decimos, ayúdanos, Señor. A veces pensamos que Dios está limitado a las cuatro paredes del domingo. A veces pensamos que la vida cristiana consiste el domingo en levantar las manos y en cantar sublime gracia y escuchar al predicador. No, mis hermanos. Dios controla y gobierna todas las cosas. Y Dios está presente en todo momento y en todo lugar. No hay forma de escapar de Él. No hay forma. Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia. Sigue diciendo el texto. Ahora sí veamos el versículo con eso en mente, con esa mentalidad que tenían esas personas en el momento. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran. Mis hermanos, el Dios de las Escrituras es un Dios, o es el Dios totalmente diferente
a esos dioses falsos. Es un Dios que controla toda su creación. Es un Dios que controla todo el universo. Imagínense, toca la tierra y ¿qué pasa con la tierra? ¿Acaso los dioses podían hacer eso? Que eran falsos, por supuesto. De hecho, no se creía que los dioses podían hacer eso. Solamente se creía que podían manipular algunas cosas. Pero el Dios que habla las Escrituras, el Dios que presentamos, es un Dios sumamente poderoso, que toca la tierra y se derrite. Y los que están en ella, ¿qué pasa? Lloran, se lamentan. Dice un comentarista, la expresión "y llorarán todos los que en ella moran" recuerda una vez más la incapacidad del hombre para enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza. Cada vez que algo de esto se desata cada vez que algo de esto se desata, queda al descubierto nuestra fragilidad y la necedad de gloriarse en el hombre en vez de confiar en Dios. Cada vez que hay un fenómeno natural, un terremoto, un tsunami, qué sé yo, algo que sucede, queda al descubierto, mis hermanos, los frágiles que somos y la necedad que tenemos de gloriarnos en el hombre en vez de confiar en ¿quién? En Dios. Queda al descubierto esa fragilidad, lo pequeño que somos. ¿O acaso alguien ha inventado algo para detener un terremoto? No. ¿Un tsunami? ¿Un huracán? No, mis hermanos. Ante eso el hombre tiene que callar y decir: ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Mis hermanos, esta visión de Dios que presenta el verso debe estar presente en nuestras vidas. Me explico. No podemos olvidar que estamos ante el Dios que es absolutamente poderoso, que aborrece el pecado y que castiga al pecador. El tener esta visión de Dios nos llevará a aborrecer al pecado, a no tratar al pecado de manera liviana, a luchar más efectivamente, y nos llevará a tener un sano equilibrio entre la responsabilidad nuestra y la seguridad de salvación que tenemos en Cristo. El saber que Dios es poderoso, mis hermanos, el saber que Dios es tan poderoso debe llevarnos a ese pensamiento. Esa visión debe llevarnos a eso, a luchar más efectivamente contra el pecado, a pensar que el pecado es realmente terrible y es una ofensa contra el Dios Santo. Y eso nos debe llevar a tener un sano equilibrio entre la responsabilidad nuestra y la seguridad de salvación que tenemos en Cristo. Dice: crecerá toda como un río, dice el verso, y mermará luego como el río de Egipto. Dios soberanamente permite que los ríos suban y bajen. Él los controla. Esto nos deja ver, mis hermanos, que Dios controla los fenómenos naturales. Eso no se escapa de la mano soberana de nuestro Dios. Dios controla todo eso. Verso 6, ¿qué dice? ¿Qué dice, mis hermanos? Él edificó en el cielo sus cámaras y estableció su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Amén. Nuevamente la soberanía de Dios presente. En cuanto a esto, un comentarista dice lo siguiente: Amós ahora presenta a Dios como, primero, gobernador del universo. Él es el que gobierna el universo. Él ha colocado su trono en el cielo, señoreando sobre todo. Segundo, creador de todas las estrellas, de toda su creación, todo el espectáculo nocturno, de innumerables estrellas, todo lo que no se ve, y aún el mismo sol que reina sobre el día aquí en la tierra, le pertenecen a Él. Tercero, controla el ciclo de la lluvia. Es Él quien la controla, tomándola del mar, los lagos y dejándola caer sobre la tierra. Por tanto, la vida del ser humano está en sus manos. Todo eso conéctenlo a la idea de que ellos no pueden escapar de la ira de Dios. Conecten todo eso. Porque una cosa, mis hermanos, es decir, ese Dios soberano que controla todas las cosas, que le diga a alguien: voy a poner mis ojos sobre ti para mal y no vas a poder escapar de mi ira, es algo, mis hermanos, terrible. Es algo que debe poder poner a temblar a cualquiera.
Pero que ese Dios soberano, poderoso, que controla todas esas cosas, le diga a alguien que ha decidido poner su mirada sobre él para bien, es algo que debe alegrar nuestro corazón. Amén, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude. Verso 7. Que dice, hijos de Israel. 7, ¿cierto? Hijos de Israel. ¿No me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Mis hermanos, Israel sabía que era un pueblo especial, con privilegios especiales, con cuidado especial del Señor. Eso lo sabía Israel, mis hermanos. Pero alguien decía, frente al pecado no hay privilegios. Frente al pecado no hay privilegios, mis hermanos. Les voy a leer esto. Dice, ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto? Les voy a leer esto bien importante, mis hermanos. Escuchen. Aquel pueblo se consideraba especial ante los ojos del Señor a causa del acontecimiento del éxodo. ¿Lo recuerdan, mis hermanos? Dios los había libertado en forma milagrosa. En consecuencia eran el pueblo de Jehová y éste tenía la obligación de cuidarlos y protegerlos. Vivían aferrados a un hecho histórico, como si el vivir a este lado del éxodo les asegurara de por sí automáticamente la bendición de Dios. Una falsa seguridad que el profeta quiere desmontar. Es verdad que son el pueblo de Dios, que tienen lugar de privilegios y responsabilidad como ninguna otra nación en la tierra. Pero se olvidan de algo muy importante, que frente al pecado no existen situaciones especiales, que a Dios le sigue importando la obediencia, la santidad y la vida diaria de los que forman su pueblo. Es en este sentido que Dios les dice que son como los demás pueblos de la tierra. Por eso los asemeja a los etíopes. ¿No me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. El éxodo de Egipto fue sin duda una gran obra de Dios a favor de ellos, pero no puede usarse como argumento para justificar una vida egoísta en desobediencia a Dios. De ahí que se sitúe el éxodo israelita al mismo nivel que el éxodo de los filisteos o el éxodo de los arameos. También la mano de Dios estaba tras ellos o con ellos. Un comentarista dice lo siguiente: nadie debería utilizar su posición o situación para justificar en sí mismo el pecado que condena en el otro. Y esto sencillamente porque Dios no lo hace. Terrible, mis hermanos. Aquellas personas estaban confiados en su posición. Somos los israelitas. Somos el pueblo de Dios. Ahora Dios los pone a la par con un pueblo pagano, los etíopes. Ahora Dios pone a la par el hecho glorioso del éxodo con lo que Él había hecho con los filisteos, con los arameos. Imagínense, mis hermanos, para bajarlos de esa nube donde se habían montado, mis hermanos. Terrible, terrible. Mis hermanos, que nuestra posición en Cristo no nos haga descuidar la responsabilidad que tenemos de vivir en santidad para Dios. Que nuestra posición en Cristo no haga que vivamos vidas frías, apáticas delante de Dios. Mis hermanos, porque eso daría a entender que estamos viendo nuestra posición en Cristo de manera incorrecta. Porque nuestra posición en Cristo no es un permiso para pecar. No es un permiso para estar quietos. Al contrario, todo lo contrario. Un pastor, un profesor en teología nos decía lo siguiente cuando estábamos en clase: mis hermanos, yo descanso como calvinista, pero trabajo como arminiano. Nos decía eso. Y había momentos, mis hermanos, en que estábamos en una clase de teología. Imagínense. De teología que a veces se hace tediosa y todo eso. Y había momentos que teníamos que parar para orar al Señor, porque la presencia de Dios nos tomaba. Porque la palabra de Dios hablaba a nuestros corazones.
Tremendo, mis hermanos. Que eso no nos convierta en apáticos, en fríos. Alguien decía, o no alguien, mis hermanos, escribió allí en el texto, un hombre que tenía clara su posición en Cristo, dijo lo siguiente, llamado el apóstol Pablo: una cosa hago, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dios nos ayude, mis hermanos, para no aferrarnos a que esa es mi posición en Cristo. Lo que pasa es que ya yo he sido salvo. Lo que pasa es que ya yo estoy redimido y he de ser glorificado, sí, pero sigo pecando todavía. Pero sigo viviendo una vida desordenada. Que no nos pase lo que le pasó a este pueblo que se descuidó, mis hermanos, que se apoyó solamente en un hecho histórico. Verso 8, ¿qué dice? He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Imagínense, qué palabras tan duras para referirse, diría alguien, a un pueblo confiado en su religiosidad, que creía cumplir con los deberes en esta materia. ¿Cómo se refiere el Señor a esta gente? ¿Reino de qué? De pecadores. Mis hermanos, frase importante: no se trata de cómo me veo yo, se trata de cómo me ve quién. Lo más importante es no qué digo yo, sino qué dice quién. La Biblia dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Puede que alguien diga, no, mis hermanos, en esta semana tuve la oportunidad de compartir el evangelio a una compañera, y claro, me contó unas cosas que uno dice muy lejas de las cosas del Señor. Una persona que no tiene conocimiento, pero resultó siendo cristiana, bautizada y todo. Entonces yo ahí sí la llevé a la Biblia. No se trata de cómo te ves tú, ni cómo me veo yo, se trata de cómo nos ve el Señor. ¿Y qué dice el Señor? Y yo le digo, trataré de preocuparme en todo lo que hablemos, de no presentarte mi opinión, sino presentarte lo que dice Dios en su palabra. Y traté de citarle la Biblia, llevarla por la palabra. Lo más importante es qué piensa Él de nosotros. ¿Cómo me ve Él? No cómo me veo yo. Pregunta aplicativa: ¿cómo te ves tú, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo te ve el Señor? ¿Cómo sabemos cómo nos ve el Señor? Hay que ir al espejo. ¿Cuál es el espejo? La palabra del Señor, la palabra de nuestro Dios. Debemos examinarnos, debemos exponernos a la predicación, exponernos a la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más dice el texto? Y yo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jehová, la casa de Jacob, dice Jehová. Dios destruiría el reino del norte. El reino del norte desaparecería por completo, mis hermanos. Literalmente, ellos no volverían a esa tierra. Algunos pobres quedaron en la tierra, algunos fueron llevados a otros lugares, se mezclaron con otras personas, con otra gente, pero no volvieron a ser las 10 tribus. No volvieron a ser tribu. Y con esto en mente, que no se lo voy a leer, les voy a leer la última parte. En consecuencia, ese mito, teniendo en cuenta que todo eso desapareció, no volvieron a ser las 10 tribus, un comentarista dice lo siguiente: en consecuencia, ese mito de las 10 tribus perdidas de Israel, que después de la derrota a manos de los asirios viajan hasta el norte de Europa, incluso llegan a América, no es más que eso, un mito, una ficción, algo inverosímil. Es una ficción, es un mito, mis hermanos. Ellos desaparecieron. Soberanamente Dios permitiría que un remanente quedara y se uniera al reino del sur, pero después lo veremos más adelante. Dice: mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Hay que tener claro que cuando hay una promesa en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, no se refiere o no apunta al reino dividido. Apunta al pueblo de Dios, pero como uno solo. Como uno solo. Tanto al reino del sur como al reino del norte. A su pueblo como tal, mis hermanos. Que más adelante sería unido en Cristo Jesús. Dios soberanamente permitiría que un remanente quedara. Verso 9, ¿qué dice?
Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Dios soberanamente permitiría que el pueblo fuera disperso entre las naciones. Y eso con un propósito, mis hermanos, con un propósito: cribar al pueblo. Es decir, separar los que no eran del Señor con los que sí eran de Él y santificarlos. Ese era el propósito. ¿Saben lo que es una criba, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, es como una, ¿cómo le explico eso? Como un colador. Gracias, como un colador. Bueno, por lo menos mi abuela antes, cuando sacaba el granito, un granito de millo, no sé si conocen el grano, ella lo sacaba afuera, lo sacaba en una olla, no lo sacaba en un colador, pero ella lo aventaba. Al aventarlo, el viento se llevaba la pelusa, no sé, lo que no servía, y el granito caía, volvía a caer en el recipiente, en este caso en la criba. Por eso dice que ningún granito se perderá, pero hay una pelusa que sí se iba a perder. Y esa pelusa, según el texto, ¿quién era? No sé si acá usen el término pelusa, yo estoy en mi costeñol. Sí, se iba a perder, mis hermanos. Se iba a perder, iba a haber una separación. Yo creo que eso también apunta al final, o podemos aplicarlo al final. Al final de los tiempos, mis hermanos, Dios soberanamente se encargará de separar a los pecadores que pudieron su fe verdaderamente en Cristo y a los pecadores que siguieron confiando en ellos mismos, en su religiosidad, que no confiaron en Cristo. Habrá una separación de los que están y de los que no están en Cristo. Jesús dice, verso 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Imagínense, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Pero la pregunta es, ¿cuántos justos hay? No hay ni uno, dice el libro de Romanos. Todos pecaron, todos se desviaron a una. Pero el texto dice, morirán todos los pecadores de mi pueblo. Pero sigue diciendo, que sigue diciendo el texto, los pecadores que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Había un grupo de pecadores, mis hermanos, que sería reservado por gracia, aquellos que confiaran en aquel que vendría, en Cristo Jesús. Pero habían algunos que iban a ¿qué? Iban a ser borrados, iban a morir, porque no confiaron en el Señor, porque pensaron neciamente que el juicio no les alcanzaría. Verso 11. En aquel día, ay, mis hermanos, aquí es cuando yo quiero que se devuelva el tiempo. En aquel día, esto impacta mi vida de una manera tremenda. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Mis hermanos, ustedes se pueden imaginar un contexto de juicio, de muerte, de espada, mejor dicho, de una escena terrible. Aparece algo como esto. Eso es glorioso. Mis hermanos, el Señor me regalaba una frase, aunque estemos en el contexto más horrible, si aparece Cristo en la escena, será maravilloso. ¿Estamos en un contexto de juicio, sí o no? Sí, mis hermanos, pero aparece Cristo y es maravilloso. Dice el versículo, en aquel día, en el futuro, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Dios le prometió a David que no faltaría rey en su linaje, en su casa, mis hermanos. Pero ¿qué había pasado con el linaje de David? ¿Quién era el linaje de David? ¿Quién permanecía con el linaje de David? El reino del sur. Solamente tenían 2 tribus. Ni siquiera ya le llamaban casa de David, le llamaban tabernáculo de David. ¿Qué es un tabernáculo? Una choza con latas, con palitos, con todo eso. Pero ¿qué dice el texto? ¿Una choza qué? Caída, una choza destruida. Pero miren lo que dice el texto. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David. Dice algunos comentaristas que basado en este versículo, los judíos le asignaron un nombre al Mesías, el que brotó de una choza caída. Tremendo. El que brotó de una choza caída.
Dios soberanamente permitió que el linaje de David quedara en pie y todavía sigue en pie, porque nuestro Rey, nuestro Redentor, vino del linaje de David y reinará por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin, mis hermanos, no tendrá fin su reino. Eso me parece glorioso. Y dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Todo eso sería posible con el reinado del Mesías, con el reinado de Cristo. Todo eso, mis hermanos, sería posible en Cristo Jesús. Todo eso sería posible si el pueblo miraba a aquel que vendría y moriría en una cruz, colgado. Verso 12: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Siguiendo el hilo de pensamiento, solamente si el pueblo ponía su mirada en aquel que brotó de una choza caída, en Cristo Jesús, en el verdadero Rey, solamente de esa manera podría reconquistar nuevamente a pueblos como Edom. ¿Quién era Edom? ¿Descendiente de quién? Era una nación amiga, descendiente de Esaú, hermano de quién? De Jacob. Pero no solamente a Edom, sino a quién, a todas las naciones. Y yo creo, mis hermanos, es mi punto de vista, sin embargo se lo voy a demostrar también por algunos versículos bíblicos, por un versículo bíblico que espero que viendo aquel reloj me ayude a terminar. Yo creo que el versículo está apuntando a la obra de Cristo, al reinado y a la obra de Cristo, más que a la conquista del pueblo de Israel. De hecho, si ustedes ven una traducción que se llama la Septuaginta, es una traducción griega del Antiguo Testamento. Si ustedes leen esa traducción, el versículo donde dice Edom, la Septuaginta no la traduce Edom, la traduce Adán. Es decir, puede ser traducida o expresada de la siguiente manera: ellos conquistarán no solamente, dice conquistarán Adán o al resto de las naciones. Cuando dice Adán se refiere al resto de las naciones. Pero lo interesante del caso, mis hermanos, es que hubo un tiempo donde Pedro comenzó a predicarle a los gentiles. Se convirtieron algunos gentiles. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo en casa de Cornelio desciende sobre algunos gentiles, se convierten. Pero la iglesia en Jerusalén está esperando a Pedro con los brazos cruzados, molestos. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué durmió en la casa de un gentil? ¿Por qué pasó eso? Así que entran en una discusión y se termina la discusión cuando el hermano de Jesús, llamado Jacobo, se levanta y cita esta cita. Cita esta cita, mis hermanos, del Antiguo Testamento. Se la voy a leer no se la voy a leer, se la voy a citar, se la voy a decir para que la lean. Hechos capítulo 15, versículos 16 y 17. Él cita el libro de Amós para aclarar que Dios también decidió salvar no solamente a los judíos, sino a quienes más, a los gentiles también, a los gentiles también. Así que yo pienso que el texto está hablando del alcance de la obra de Cristo Jesús. Verso 13: y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Mis hermanos, por la obra de Cristo, la creación también será restaurada. Alguien decía: unas cosechas y una prosperidad solo atribuibles a las especiales bendiciones del Dios vivo y verdadero. Verso 14: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Todo eso y mucho más sería posible si miraban al que brotó de una choza caída. Verso 15: pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Cómo termina esa profecía? Ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Esto no se lo inventó Amós, esto es palabra
de Dios. Esas palabras de juicio, esas palabras de bendición, son palabras de Dios. Y les leo mi conclusión. Mis amigos, una vez más les digo, no solamente hay una forma de poder escapar de la ira de Dios, y es estando en Cristo. Solo en Él hay verdadera salvación. Y para mis hermanos, cerciórense de que han acudido al pie de la cruz. Cerciórense de que por fe han abrazado el perdón de Cristo. Cerciórense de que su vida no está fundamentada sobre la arena. Cerciórense de que su adoración no solo sea de labios, sino de corazón. Cerciórense de que no estén en la lista de los no conocidos, a los cuales se refiere Cristo en Mateo y les dice: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Cerciórense de que tú seas su hijo y Él sea el Dios tuyo. Señor les bendiga y les guarde. Padre, gracias por tu bendita palabra que edifica nuestros corazones, Señor. Ayúdanos para seguir siendo fundamentados sobre la roca inconmovible que eres tú, Cristo. Ayúdanos a seguir confiando en ti, a seguir descansando en ti, pero ayúdanos a entender esta verdad de manera correcta y que no nos haga que descuidemos nuestras responsabilidades que tenemos contigo y con el prójimo, Señor. Ayúdanos. Gracias te doy por el libro de Amós. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida a través de este libro, Señor. Gracias. A ti la gloria y a ti la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga y les guarde.